más, amado. Te habla Jacqueline Muñoz de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Bonao. Y hoy venimos a ti, a nuestro estudio. Y vamos a estar hoy haciendo una evaluación, un análisis pequeño de cómo nuestra vida se puede ver afectada cuando nosotros estamos enfrentando distintos cambios. Y vamos a ver cómo un escritor cristiano llamado Jim Heiser habla con respecto a cómo nuestra vida cambia cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Y vamos a leer este pasaje que se encuentra en Filipenses 4, versículo 13. Y luego vamos a analizar lo que Pablo quería decirnos con este pasaje bíblico, con esta pequeña porción bíblica. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo esta pequeña palabra, solo esta pequeña porción, pero cuánto encierra, cuánta sabiduría encierra. Y vamos a ver, cuando el apóstol Pablo estaba en esta situación, cuando escribió esta parte de la palabra, se encontraba preso, se encontraba a punto de ser ejecutado, posiblemente. Entonces, él dice que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Y vamos a ver, este pasaje bíblico muchas veces nosotros lo ponemos en nuestras mentes, lo recitamos, cuando estamos quizás en medio de alguna prueba. Por ejemplo, en una situación, estoy estudiando y quiero que me vaya excelente y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es válido, claro que sí. Estoy en una situación de trabajo donde quiero ascender, quiero un mejor puesto y me digo a mí mismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero poder lograr hacer algo que hace mucho tiempo yo esperaba lograr y me digo a mí mismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es válido, claro que sí, como les decía. Pero cuando nosotros pensamos en la palabra que está anterior a este versículo y pensamos en la situación en que estaba Pablo cuando lo escribió, vamos a leer ese versículo anterior. Dice Filipenses 4, versículo 12. Oigamos lo que dice. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Amados, cuando nosotros nos encontramos en situaciones en las que estamos pasando dificultades, cuando nosotros estamos en momentos donde las cosas no son como yo quisiera que fuesen, es cuando nosotros entonces tenemos que poner en práctica este versículo, que es la base real en la que Pablo escribió esta palabra. Cuando estaba en prisión, estaba en una situación difícil y él decía que aún en eso, aún en ese momento, él todo lo podía en Cristo que le fortalece. Dice el versículo 12, sé vivir en abundancia y sé vivir en necesidad, escasez o lo que fuere. Entonces yo les decía que vamos a analizar lo que escribió el escritor Jim Heiser. Entonces él escribió lo siguiente. Él dice que él duró mucho tiempo viviendo en el sur de California y que en California, en esa área donde él vivía, la temperatura solía fluctuar entre los extremos. Habían años de sequía y habían años de abundante lluvia. Entonces él dice que cerca de su casa había un lago y este lago en los años de abundante lluvia se veía hermoso. Desde lejos se podía ver cómo llegaba hasta la orilla de la calle y este lago se veía precioso desde su casa. Pero en los años de sequía, este lago llegaba a estar totalmente seco y entonces se podía ver toda la chatarra y toda la suciedad que había en el fondo de aquel lago. Entonces, en ese momento de dificultad era cuando se veía lo que había realmente debajo del lago.
Entonces nosotros que somos hijos del Señor y estamos ahora mismo pasando por un momento quizás de sequía, con una pandemia de por medio, con situaciones de vida donde no podemos lograr lo que quizás siempre hacemos, donde no podemos quizás salir abiertamente como siempre lo podemos hacer. Entonces a veces en estos momentos sale esa chatarra que hay dentro. Por ejemplo, muchos de nosotros ahora estamos viviendo mucho más tiempo con nuestra familia y quizás te has dado cuenta de que más fácil discutes con uno de ellos, o que más fácil te enojas, o que más fácil te molesta algo que uno de ellos hace. Entonces, en esos momentos de dificultad es donde todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, yo soy capaz de estar con mis hijos, de estar con mi esposo, con mi cónyuge, de estar con mi madre, de estar con mis hermanos, de estar con mi padre, y saber que cada uno de ellos va a tener actitudes distintas, actitudes que quizás en el proceso de vida normal yo no me daba cuenta o no las tenía que vivir tan a menudo, pero que ahora que estamos más en casita, entonces tengo que vivirlas. Entonces, en ese momento es que yo tengo que aprender a que todo lo que hay dentro de mí, cuando salga, salga para bien. Que si hay dentro mío algo que yo ni siquiera sabía, que yo tomaba actitudes como esas, que en ese momento yo sepa controlar esa actitud y que yo sepa poner a esa palabra en práctica que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy capaz de controlar mis temperamentos, yo soy capaz de controlar mis emociones. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ahora en este momento quizás perdiste tu empleo, quizás en este proceso has perdido cosas, quizás simplemente perdiste el hecho de poder visitar a alguien que siempre visitabas, quizás perdiste el ir al cine, quizás perdiste el poder ir a comer a un restaurante que te gustaba. Entonces, aún en medio de todas esas situaciones, aún en medio de que no puedes estar cerquita de tus seres queridos, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y si perdiste tu empleo, no importa, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y otra cosa, el Señor te va a dar aún lo que ni siquiera te imaginas, porque en medio de situaciones es cuando más podemos ver su mano obrar. El Señor es bueno, Él es misericordioso y Él tiene el control de todo. Quizás el Señor ha permitido todo este proceso de pandemia para que nosotros aprendamos a que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, aún en medio de situaciones difíciles. Esta palabra, quédate con ella en este día. ¿Qué hay dentro de ti? Si el lago está lleno, que se ve hermoso, qué bueno es que podamos adorar a Dios y que dentro de situaciones de abundancia, de situaciones de prosperidad, podamos adorar a nuestro Dios. Pero también qué bueno es que si estás pasando por un momento de sequía, por un momento donde se ve todo lo que hay dentro del lago, lo que pueda salir esté dirigido por el Señor, y que lo que pueda salir tú puedas decir: también aquí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que hayas aprendido algo nuevo en este día. Y yo espero que el Señor bendiga tu vida, la de los tuyos, y que en medio de cualquier circunstancia todo lo puedas en Cristo, que es quien nos fortalece. Que Dios te bendiga. Bye, bye.